Empieza ya nuestra sección Patrimonio. Está con nosotros Alberto Monterroso. Alberto, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bienvenido un martes más a nuestro Córdoba TV. Tengo que decir, Alberto, que el otro día cuando anunciaste que estábamos a puntito ya de cerrar este ciclo que nos habías propuesto, pues llamó gente preocupada, diciendo, no dejará de venir Alberto. Se agradece mucho. Pero claro, esta trayectoria de la que hablábamos, del siglo II a.C., de la fundación de la Córdoba romana, prácticamente estuvimos hablando que terminaba la época así más importante en el siglo II después de Cristo, esos 400 años, y ahora ya después de haber hecho esta visión, ¿verdad?, de la importancia de Claudio Marcelo, haber hablado del padre de Séneca, ¿verdad?, llamado el Séneca el Viejo, de los intelectuales que aparecen en esa época, en el siglo I a.C., de nuestros conocidos Séneca, Lucano, de todos aquellos cordobeses que ayudaron a entronizar a Trajano, ¿verdad?, y a esa dinastía excelente del siglo II, pues claro, terminamos prácticamente con Marco Aurelio, que es como el broche de oro de esa dinastía que está considerada la del siglo de oro del imperio. Y por eso es obligado referirnos a la que fue tu primera novela, publicada por la editorial Alcalá en 2009. Para ti, Marco Aurelio es el emperador impasible. Efectivamente, guardo un cariño especial, ¿no?, a esa novela, no solamente por ser la primera que publiqué hace 3 años, ¿verdad?, sino porque ha sido como la puerta de acceso a todo lo que ha venido después, ¿no? Cuando yo empecé a investigar sobre la figura de Marco Aurelio, que llamé efectivamente el emperador impasible en mi novela, yo conocía algo sobre Marco Aurelio, pero no conocía la dimensión de este tremendo personaje que se puede abordar desde muchos puntos de vista y que yo personalmente pienso que supone un hito extraordinario en la historia de Roma y creo que en la historia universal, ¿no? Desde el punto de vista intelectual y político, algo realmente extraordinario y que tiene aplicación en todas las épocas y por supuesto más aún en la que vivimos actualmente. ¿Podríamos decir, Alberto, que Marco Aurelio es un conocido, desconocido, como también lo ha sido y lo hemos visto aquí el propio Lucio Anneo Séneca? Sí, podemos hablar, yo creo que sí, podemos decir que es un cordobés oriundo, ¿verdad?, porque él nace en Roma, pero proviene de familia cordobesa, y es otro gran cordobés desconocido y es otro gran personaje desconocido, quizás porque esté en el siglo II después de Cristo, porque no pertenezca a esas primeras dinastías de emperadores que son los más conocidos, Augusto, Calígula, Nerón, lo que hemos conocido más por la televisión, por las películas, por los libros, ¿verdad?, pero Marco Aurelio es un personaje realmente extraordinario que tiene una dimensión fuera de lo común y que merece ser abordado desde muchísimos puntos de vista. Y es fundamental este origen, sobre todo teniendo en cuenta que él pues, se puede considerar por derecho propio como heredero y cénit de esa trayectoria intelectual y política que arrancara con el propio Marco Anneo Séneca, ¿no?, con Séneca el Viejo. Sí, desde luego. Yo creo que él es efectivamente el broche de oro, porque el hecho de que Marco Aurelio provenga de familia cordobesa y provenga de la Bética es importante desde el punto de vista quizá anecdótico, ¿verdad?, y digamos que hace más hincapié aún en esta importancia de la Córdoba romana y de la Bética en época del Imperio Romano. Pero lo importante realmente en Marco Aurelio no es solo su ascendencia cordobesa, sino sobre todo, digamos, su ascendencia intelectual, porque él es heredero de toda esa trayectoria, sobre todo la de Lucio Anneo Séneca, tanto el padre como el hijo, ¿verdad?, es heredero de esa trayectoria intelectual y además él tiene como referente extraordinario a Lucio Anneo Séneca, nuestro famoso filósofo Séneca, porque no olvidemos que Séneca también era un hombre, como hemos comentado, muy preocupado por la política, pero Séneca es un hombre que está en segunda fila. Es un intelectual que se acerca al poder y que sabemos que durante 8 años gobierna el imperio y efectivamente son 8 años de progreso y buen gobierno, podemos decirlo, ¿no? Pero él no está en el poder, él está en torno al poder, él está a la sombra de Nerón. Pero Marco Aurelio es un intelectual, es un filósofo como Séneca, estoico también, pero además es emperador, es el intelectual en el poder.
Entonces es algo extraordinario porque digamos que en Marco Aurelio se cumple el sueño de Platón, ese sueño que él que describía en la República, ¿verdad? Claro, encarna un ideal, ¿no? Encarna el ideal porque recuerda que Platón decía que la humanidad no alcanzaría la prosperidad y la felicidad hasta que los filósofos llegaran a ser gobernantes o los gobernantes se convirtieran en filósofos. Entonces está hablando del intelectual en el poder y Marco Aurelio es el intelectual en el poder. Hablamos de ese germen, de esa ascendencia por parte de padre, la saga de los Annios de Úcubi, del actual Espejo, y por parte de madre de los Dasumios, ¿no? Efectivamente, son dos familias muy importantes. La familia de los Annios, que está documentada en Espejo desde época del bisabuelo de Marco Aurelio, al menos, ¿no? ¿Verdad? Incluso es una familia está muy atestiguada allí, se sabe que procedía de allí, ¿no? Es una familia importante. No olvidemos que su abuelo, Annio, el joven que se le llama porque su bisabuelo el viejo también tuvo importancia, pero el abuelo de Marco Aurelio es un hombre, como hemos comentado, que está muy bien relacionado con el poder, está muy bien relacionado con la dinastía bética que encabeza Trajano, ¿verdad? Y además es cuñado de Adriano, como comentamos, está casado con una sobrina, con una de las dos sobrinas nietas de Trajano, que son las descendientes, ¿verdad?, que legitiman el imperio y la dinastía, y entonces el abuelo de Marco Aurelio está, digamos, colocado prácticamente en primera fila del poder. Pero además, por parte materna, Dasumia, que es la Domicia, se llama Domicia, pero viene de la familia de los Dasumios, es la madre de Marco Aurelio y también es hermanastra del emperador Adriano, con lo cual, digamos que Marco Aurelio, desde el punto de vista familiar, es un poco la unión de todos esos grandes linajes cordobeses que han tenido una importancia especial a la hora de colocar en el trono a Trajano y inaugurar, digamos, esa dinastía bética de emperadores que decíamos que era el siglo II del imperio, el siglo de oro del imperio romano. Alberto, si te parece, podemos utilizar como guía esta herramienta privilegiada que es la novela El emperador impasible. La trama comienza al final, ¿verdad? Hacemos una retrospectiva hacia el año 180 después de Cristo, en la frontera del Danubio, y al inicio, decíamos, de esta recapitulación de toda una vida nos encontramos pues con un intercambio epistolar entre Marco Aurelio y un amigo residente en Córdoba, Dasumio. Una epístola que supone además una de las pocas licencias o ficciones, sobre todo por la complicidad y por el nivel de revelaciones que hay en ella de cara al resto de la novela, en la que pesa ese rigor histórico, ¿no? Efectivamente, yo quería, digamos, algo con lo que poner en marcha toda la maquinaria de la novela, ¿verdad? Y quería situarla al final de la vida de Marco Aurelio, para que fuera él mismo en primera persona que contara no solamente su vida, lo que le había ocurrido, pues las guerras que tuvo que afrontar, las traiciones que tuvo que sufrir, una vida realmente muy, muy interesante, que es la que él va desgranando poco a poco a lo largo de la novela, sino que yo también quería que Marco Aurelio en primera persona hablara de sus pensamientos, de sus sentimientos, de su concepción del mundo, de su idea de la vida, de la muerte, de la cultura, de la ética, de la política, temas muy interesantes que yo creo que deben despertar el entusiasmo de todos los que se animen no solo a leer la novela, sino a adentrarse en lo que es la vida de este magnífico personaje histórico, Marco Aurelio, ¿no? Y entonces, pues claro, invento efectivamente esa ficción para poner en marcha la narración. Como sabemos que Marco Aurelio procede de Córdoba y que su familia materna pertenece a la de los Dasumios, yo introduzco efectivamente esa ficción de que él recibe una carta. Y entonces esa carta que él recibe de un primo muy lejano suyo, cordobés, de la familia de los Dasumios, pues pone, digamos, despierta en Marco Aurelio la necesidad de cumplir una promesa, y es que alguna vez a este familiar le dijo que le iba a contar algo de su vida, que le iba a contar algún detalle que a él le resultara interesante, y digamos que ya Marco Aurelio al final de su vida, viendo próxima la muerte, porque la carta está fechada una semana antes de que él muera, el 17 de marzo de 180 después de Cristo, ¿verdad? En la antesala de Caronte, ¿no? Te parafraseamos. Exactamente, viendo cara a cara la muerte en la antesala de Caronte, aguardando él en la barca a que se monte, ¿verdad?, el espíritu de Marco Aurelio, una semana antes de morir, él le devuelve esa carta, y esa carta es realmente la novela. Ahí digamos que se inicia la narración y Marco Aurelio en primera persona va contando toda su vida,
desde, digamos, sus orígenes, sobre todo aprovecha para contar sus orígenes, su linaje, digamos, hablar de la Córdoba romana en general. Hay un momento en que habla de Séneca, habla también del momento de las guerras civiles, de cuando Julio César, Pompeyo, digamos que hace una especie de retrospectiva de toda su vida, mezclándola con sus ideas sobre la cultura, sobre la vida, sobre la muerte, sobre su concepción del estoicismo, las virtudes estoicas, la ética, el poder. Este recurso narratológico que empleabas también en el relato de Séneca el Viejo, ¿verdad? También hablábamos de un Séneca ya cercano a la muerte, con esa lucidez que da la distancia, pues nos permite, si lo añadimos al uso de la primera persona, o toda una introspección, ¿no?, en el personaje. Me imagino que esto ha sido el mayor reto y el mayor compromiso por tu parte, el interpretar, ¿no?, como escritor a ese yo narrativo en el que has convertido a Marco Aurelio. Efectivamente, es lo más difícil, ¿no? Pero claro, con la tremenda documentación que yo ya tenía sobre la figura de Marco Aurelio, porque ya conocía algo el personaje, me aproveché para leer prácticamente lo que había sobre él, las distintas fuentes, los distintos enfoques. También me leí un par de veces su obra, Meditaciones, porque él escribe una obra de filosofía donde cuenta también su visión del mundo y de la política y del poder. De hecho, este libro está considerado como una especie de manual de buen gobierno, porque Marco Aurelio está considerado el mejor o uno de los mejores gobernantes de la historia, ¿verdad? Con toda esta documentación me resultó realmente muy placentero, si no fácil, por lo menos muy placentero, meterme en la piel de Marco Aurelio e intentar describir su vida y su pensamiento como yo creo que él lo habría hecho, ¿no? Porque claro, la documentación, sobre todo a través de la obra de Meditaciones y el estudio concienzudo de los problemas con los que él se enfrentó y de las distintas interpretaciones que los distintos estudiosos hacen de él, me dotaba de un gran bagaje, digamos, de documentación. Luego, efectivamente, las lagunas y algunas interpretaciones pues las he intentado suplir con la idea que yo tengo aproximadamente del personaje, sobre su afición y su admiración por Séneca. Claro, el conocimiento de Séneca, de la política de Séneca, también de Epicteto, que es uno de sus referentes, me dan las claves de por dónde, digamos, puede ir la mentalidad de este magnífico emperador filósofo que llamamos desde el principio el emperador impasible, por esa impasibilidad estoica, por ese autocontrol, por ese dominio en las circunstancias más difíciles, por esa resistencia ante la adversidad, que hacen de este personaje, desde luego, un personaje gigantesco, ¿no?, en el mundo de la cultura. Emperador impasible, así él mismo se califica, ¿no? En esa radiografía, con la figura de la enumeración, se empieza a reconocer, ¿no?, en ese espejo, ¿no? Sí, impasible es una especie de, aunque la palabra impasible puede tener varias lecturas y puede tener ese término peyorativo en el sentido de que, bueno, todo da igual, es como indiferencia. El sentido de impasible en este caso no está tomado de esa forma, sino en el sentido del estoicismo, del estoico, que también tenemos a veces una visión un poco peyorativa del estoicismo, parece que es aguantar todo con cierta indiferencia, y en el caso del estoicismo romano no es así. En realidad el estoicismo cree en el destino y por lo tanto cuando ve que algo está perdido, digamos que tiene cierto pozo pesimista, que es el que a lo mejor se puede traslucir en algunos momentos de la novela, pero también en la mentalidad del estoico y de Marco Aurelio especialmente, y su vida lo demuestra, el estoicismo no es una resignación, él no deja de luchar en todo momento contra la adversidad, pero su lucha es una lucha, digamos, tranquila, serena, con tranquilidad de ánimo y de espíritu. Es una lucha donde nunca pierde los papeles, donde nunca pierde el autocontrol, y en ese sentido el emperador es impasible, en el sentido de que nada que lo ataque, que fueron muchas cosas, no solamente el enemigo desde fuera, sino desde dentro, desde su propia casa, ¿verdad?, y desde sus propios generales en los que él confiaba, ¿no? Un hombre traicionado pues, por muchos frentes, digamos, ¿verdad? Pues a pesar de todo eso, él nunca pierde las ganas de luchar, pero siempre con esa impasibilidad, con ese dominio. Él no pierde nunca los papeles, y eso es realmente algo extraordinario, no solamente en un emperador romano, sino en alguien que se vio sometido a tanta adversidad. Impasible, carente de venganza, de pasión, pero en absoluto insensible, ¿no? Efectivamente, un hombre que se ve, además se deja traslucir en su libro Meditaciones, que es un hombre con una sensibilidad muy, muy acentuada, con una intelectualidad, digamos, fuera de lo común y con una fuerza extraordinaria. Yo creo que cualquiera
en su situación se habría rendido, y bueno, él no deja de luchar hasta el último día de su vida, ¿no? De hecho, algunos historiadores, bueno, en principio prácticamente todos se admiran de esta figura, porque algo extraordinario cuando estudias una figura histórica es que en el caso de Marco Aurelio, cuando yo he intentado investigar, no he encontrado apenas nadie que hable mal de él, cosa que es algo extraordinario. Siempre hay versiones para todos los gustos, ¿verdad? Lo único que le achacan es algún detalle del sucesor Cómodo, que fue desastroso, su hijo, y que bueno, pues la verdad es que quizás él no tuviera otra opción, pero prácticamente por unanimidad todos los historiadores hablan bien de Marco Aurelio. Y bueno, algunos incluso dicen que si en pleno siglo II, digamos, no hubiera estado Marco Aurelio al mando del Imperio Romano, quizá el Imperio Romano no habría caído en el siglo V, sino en el segundo o tercero. La vida no proporcionó hijos herederos a Nerva, Trajano, Adriano, por eso hay como una especie de costumbre, podríamos decir entre comillas, que precisamente Marco Aurelio rompe, ¿no?, al volver a asociar heredero, digamos, natural de sangre con el trono, la peor decisión que podía haber tomado, ¿no?, porque Cómodo pues, es recordado como uno de los peores, ¿no?, gobernantes de la historia, ¿no? Efectivamente, Cómodo, su hijo, es triste que el hijo del sabio, que el hijo de este hombre que rebosa ética y humanidad por todos lados, haya sido uno de los peores tiranos a la altura de Nerón, ¿verdad?, o de Calígula. Su hijo realmente es el que precipita el Imperio Romano a la catástrofe. La mayoría de los autores consideran que con la muerte de Marco Aurelio se inicia la decadencia del Imperio Romano, y digamos que ese es lo que se le achaca, ¿no?, el punto que se le achaca a Marco Aurelio, el hecho de que dejara como emperador a su hijo Cómodo. La situación en la época de Marco Aurelio es muy complicada. No olvidemos que muchas veces un personaje de la talla de estos emperadores, como Trajano, Adriano, Antonino o Marco Aurelio, que son excelentes emperadores, pero de una talla inmensa, digamos que no solamente esto es importante o determinante. Las circunstancias históricas en el siglo II, en la época de gobierno de Marco Aurelio, son terribles. Digamos que Marco Aurelio es un hombre, un intelectual que está lleno de grandes ideas, que pudo dotar al Imperio Romano de una estructura muy potente, que quizá hubiera alargado el imperio algunos siglos más, porque él tenía muy claras las ideas de cómo tenía que hacer las cosas para que el imperio perviviera, pero que es un hombre que se ve acosado por muchas circunstancias. Digamos que tuvo mala suerte de encontrarse la época histórica que él tuvo que vivir, y eso le impide llevar a cabo todas estas reformas que él tenía pensado desde el punto de vista jurídico o incluso desde el punto de vista militar, defensivo o intelectual dentro del imperio, ¿no? Él no puede llevar a cabo su proyecto de poder, porque lo que tiene que hacer inmediatamente cuando alcanza el trono es defenderse de todo tipo de agresiones. Prácticamente los 20 años de su gobierno son 20 años de lucha por mantener el imperio en pie. Y digamos que en este aspecto tiene mala suerte, y él no puede dedicarse, digamos, a buscar un buen heredero para el imperio. Se van muriendo todos los que podrían haber sido quizás mejores que Cómodo. No encuentra apoyo por parte, el apoyo que quizá tuvo Trajano, Adriano o sobre todo Antonino, no encuentra apoyo por parte de sus generales. Su hermano muere también muy joven. Digamos que se le van acabando todas sus opciones, y al final es un hombre, Marco Aurelio, que quiere compartir el poder. Primero lo comparte con su hermano hasta que muere, luego también lo comparte hasta cierto punto con su esposa, que es un punto muy interesante que podríamos también hablar, hasta que se produce también, desgraciadamente, la muerte de su esposa por un accidente, y al final no le queda, de los 13 hijos que tuvo, solo le quedan al final 4 o 5 y solo un varón, que es Cómodo. Y además él se encuentra acosado tanto por los bárbaros como por generales que pueden levantarse y, digamos, formar un golpe de Estado. Y yo creo que al final lo que hace es que no tiene otra opción que asociar al poder a su hijo para evitar males mayores, aunque realmente cuando él muere, el hijo, al igual que le pasa a Nerón cuando se desvincula de Séneca, saca su peor rostro de tirano y aboca al imperio a uno de sus mayores desastres. Hacíamos alusión nuevamente, ¿no?, al papel de la mujer en la sombra. En el año 145 contrae matrimonio. Bueno, ya hemos hablado aquí, ¿no?, en alguna ocasión de Faustina la Menor, ya hemos hablado aquí de este personaje. Reiteramos, ¿no?, esa importancia, ¿no?, del género femenino, de la mujer que no gobierna, pero que sí está no detrás, sino junto al gobernante, ¿no? Sí, efectivamente, muy importante la figura de Faustina.
la menor, que es la que se casa con Marco Aurelio, que es su prima, y que es la que hija de Faustina y de Antonino, que son los emperadores anteriores, y digamos los que llevan la línea dinástica de Trajano, a través de sus dos sobrinas nietas, que como sabemos es a través de las mujeres, ¿no?, cómo se transmite, digamos, la legitimación de la dinastía. Una persona, Faustina, muy importante en la vida también de Marco Aurelio, y que tuvo también poder, realmente fue una mujer con poder. Marco Aurelio es un hombre que, a pesar de que tiene el poder absoluto, siempre está obsesionado por compartir ese poder. Claro, él con quien comparte el poder siempre, digamos que no es un poder compartido al 50%, en el sentido de que Marco Aurelio goza de lo que podríamos llamar la autoritas, la autoridad, una autoridad moral por encima de todo, ¿no? Cuando, por ejemplo, se le asocia a su hermano y los dos gobiernan juntos, porque él está muy interesado en que gobierne su hermano también, pues los dos son emperadores al mismo nivel, pero la gente sabía que Marco Aurelio estaba muy por encima. Pues cuando muere su hermano y él asocia, si no asocia legalmente, porque digamos que esto es impensable en esta época, a su esposa, sí va con ella a todas partes, y su esposa incluso le interviene en muchas decisiones de gobierno, y va a los campamentos, le llaman Mater Castrorum, la madre de los campamentos, porque es una mujer que está siempre con su marido, ¿verdad? Pues esta mujer que tiene poder también, es curioso, recibe las críticas de grandes sectores de la sociedad, porque Faustina tiene también su leyenda negra. Algunos incluso, cuando ven que el hijo de Faustina y Marco Aurelio es Cómodo, un hijo tan desastroso, dicen que este no podía ser, que Cómodo no podía ser hijo de Marco Aurelio, que seguro que Faustina tuvo alguna infidelidad con algún gladiador, que se habla por ahí en algunos chismes de la época, y que ese hijo no podía ser suyo, porque ¿cómo podía tener un hijo tan desastroso, un hombre tan magnífico, ¿no? Claro. El gran emperador filósofo, que se le llama, se le apoda también como el sabio a Marco Aurelio. Y por eso hay una leyenda negra de su esposa, en el sentido de que la acusan en muchos ámbitos de la sociedad y en ciertas fuentes de la época como una esposa infiel. Y de hecho, bueno, Marco Aurelio hizo y mucho, ¿no?, por la cobertura social, por los derechos, ¿no?, de la mujer. Sí, sí, efectivamente, ahí se ve la talla de Marco Aurelio y la ideología de Marco Aurelio, un hombre que quiere, digamos, buscar lo que podríamos considerar hoy justicia social, quiere que su sociedad progrese, y progrese en libertad y en justicia, en el sentido de cuando hablábamos de Séneca, que tú recordarás que decíamos que era el primero que otorgaba dignidad al esclavo, dignidad humana, y bueno, Marco Aurelio va totalmente en la línea de Séneca, hasta el punto de que él, en el poco tiempo que puede dedicar a las labores de gobierno, digamos, y política, introduce ciertas mejoras en la administración y en las leyes, que no solamente benefician a la mujer, en muchos ámbitos en los que estaba en franca, digamos, minoría, ¿no?, y desventaja con respecto al varón, sino que también legisla a favor de los esclavos, a favor de los huérfanos. Es un hombre preocupado por cuestiones sociales, y bueno, se ve que introduce en la legislación detalles muy interesantes. Por ejemplo, en la legislación de los testamentos, legisla a favor de la mujer, para que pueda disponer del dinero en caso de fallecimiento del esposo y pueda hacerse cargo de los hijos, por ejemplo, y otras medidas muy interesantes que bueno, aparte de las que son creaciones de colegios de viudos y huérfanos, de hospitales, que sería la especie de, salvando el gran anacronismo que voy a decir, ¿no?, la especie de seguridad social de la época. Él crea hospitales, sobre todo cuando viene la peste de Persia, que es una primera época en que viene aquí a Europa una peste terrible, ¿verdad? Y bueno, pues todas estas medidas que hace Marco Aurelio reflejan que realmente es un hombre preocupado por la sociedad de su época, por dignificar sobre todo las clases más humildes, que son para las que legisla también, y sobre todo el papel de la mujer en la sociedad. En tiempos, decías, muy difíciles, hablabas de la peste, la guerra en Persia o Germania y el Danubio, y también, por supuesto, hablabas de las traiciones. Hemos hablado de Cómodo, que él ya en esta misiva a la que nos hemos referido antes, lógicamente siente, ¿no?, como una traición, pero también podemos hablar de la figura de Ávido Casio, ¿no?
Sí, sí, realmente a Marco Aurelio no lo dejaron hacer casi nada. Le salía todo mal, ¿no? Todo a su alrededor. Todo, prácticamente cuando muere su padre adoptivo, que es su tío, Antonino Pío, él hereda el trono y prácticamente es que no lo dejan ni la ceremonia de entronización, no lo dejan tranquilo porque en ese mismo momento estalla la guerra en Persia. Sí. Parece, en esta época, algunos historiadores están de acuerdo y yo creo que realmente llevan razón, parece que todos los bárbaros se habían puesto un poco de acuerdo para atacar a la vez y desbordar el imperio por distintos frentes. El hecho es que Marco Aurelio, antes de tomar posesión prácticamente, bueno, es tomar posesión y echar a correr para taponar estos agujeros que le van saliendo por toda la frontera norte y este del imperio. No solamente ataca Persia, atacan por la zona del Danubio, atacan por el Rin. Él controla la situación en Europa y manda a su hermano a la guerra de Persia. Pero es que allí, en la guerra de Persia, que fue una guerra durísima, antes de que él pueda volver, con las tropas, cuando vencen en ese frente, invaden los marcomanos y todos los bárbaros de la frontera del Danubio, invaden a una también las fronteras del imperio. Marco Aurelio tiene que mandar a los únicos destacamentos que tenían, lo derrotan los bárbaros porque atacan, desde varios frentes. Sí. Bueno, se produce una situación realmente catastrófica. Llega el momento en que Marco Aurelio incluso tiene que alistar a esclavos y gladiadores, algo impensable en la época desde todos los puntos de vista. Y él tiene que marchar directamente al frente de sus tropas para taponar el frente, europeo, mientras viene su hermano de Persia. Pero es que lo hacen a duras penas y mientras luchan en el Rin se le cuelan por Rumanía y atacan Grecia y las fronteras son atacadas por todas partes, por diversos puntos. Al final Marco Aurelio logra taponar, esos frentes y cuando parece que tiene un poco de tregua, muere su hermano. Sufre una especie de infarto y muere cuando regresaban a Roma. Y no puede ni enterrar a su hermano porque antes de llegar a Roma los bárbaros del Rin han asaltado la frontera. O sea que es un hombre continuamente atacado por los bárbaros y atacado por las circunstancias también derivadas de la guerra, como fue la peste, ¿no? Porque cuando viene su hermano y vienen las tropas de Persia, ellos han vencido en esa guerra, pero traen la peste, y la peste mató a millones de personas en el imperio, diezmó la población y bueno, pues hizo que el imperio romano cayera en una decadencia, en una crisis extraordinaria, por la muerte de tantos, los campos despoblados, la economía se paraliza totalmente. O sea, se encuentra no solamente el ataque de los bárbaros, sino el ataque de la peste, los problemas económicos, la bancarrota, todo, le hace aguas todo, es un gravísimo problema continuo, ¿no? Y cuando efectivamente me hablabas de Avidio Casio, cuando parece que lo tiene todo controlado en el año 175, le sale un golpe de Estado desde dentro. El general Avidio Casio, un hombre que era un héroe, ¿no?, de la guerra de Persia, que se había distinguido junto con su hermano por hechos muy notables, un gran general, se levanta en armas contra Marco Aurelio y quiere usurparle el trono. Así que vemos que Marco Aurelio ha acosado desde fuera, desde dentro, una vida realmente impresionante. Y lo más admirable es que él responda con esta, paciencia casi infinita a todo este tipo de agresiones y que luche, de hecho, por mantener el imperio en pie como lo consiguió, consiguió hacerlo. Y sin embargo, lo que deja, pues bueno, más bien nos recuerda ese convulso siglo I, el paso de la República al Imperio, la dictadura de César, Augusto, Tiberio, Calígula, Nerón, los triunviratos, las reiteradas guerras civiles, en fin, una etapa que no quisiéramos recordar, ¿no?, o que parecía que ya no iba a volver a sucederse, ¿no? Efectivamente, el fantasma de la guerra civil, ¿verdad? En un capítulo del libro yo lo introduzco este tema con una especie de sueño, una pesadilla que tiene Marco Aurelio, es que sueña con el fantasma de César, ¿verdad? Y con esto pues lo que quiere él reflejar es que el temor que tiene con el levantamiento de Avidio Casio, con ese intento de golpe de Estado, es que vuelvan otra vez esa serie de guerras civiles y que hundan a Roma totalmente en el precipicio, ¿no?, en el abismo de la guerra y de la destrucción. Además, en una época en la que había que aunar fuerzas para luchar contra el enemigo exterior, en este caso, ¿verdad? Hablamos, si te parece, de Adriano, no podemos dejar a aquel que consideraba o que denominaba Verissimus, ¿no?, a este emperador impasible, a Marco Aurelio, apodado, como decíamos antes, el Sabio, una relación muy especial, ¿no?
Sí, Adriano es un personaje descomunal, importantísimo. No solamente es el gran amante del arte, de la literatura, de Grecia, ¿verdad? Adriano es un hombre muy inteligente. Y a pesar de que en su época algunos le acusaron, sobre todo en el Senado, tenía enemigos en el Senado, lo acusaban incluso de autoritario, sobre todo en los últimos años, Adriano es un hombre que se preocupa por el imperio y que se preocupa por la libertad y por dotar al imperio de una estabilidad. De hecho, él piensa en Marco Aurelio cuando Marco Aurelio es niño como emperador. Y no solo porque sea el nieto de su cuñado y su amigo, el Annio, este que hablamos, el viejo Annio de Espejo, no solo por eso, sino porque ven que es un muchacho que apunta maneras, es un muchacho muy trabajador, muy responsable y que impresiona desde muy pequeño a Adriano. Además, Adriano no solamente piensa en Marco Aurelio como emperador, sino también en el hijo de alguien a quien le pensaba legar el trono como emperador bisagra y que murió antes de que muriera Adriano, y entonces por eso Adriano tuvo que buscar a Antonino Pío, el que estaba casado con su tía. Él, digamos, cambia de emperador bisagra, pero también le pide y, bueno, le exige a Antonino Pío, ¿no? Le condiciona que adopte como hijos a ambos, a este Vero, que luego fue emperador, Lucio Vero, y a Marco Aurelio. Lo que pasa es que Antonino Pío introduce, cuando ya, digamos, él llega a ser emperador y ya tiene todo el poder, introduce un pequeño cambio. No casa a Marco Aurelio con la hija, con la hermana de este Lucio Vero, con la hija de este personaje que hemos hablado antes, para, digamos, fortalecer esa unión entre esos dos hermanos, sino que él piensa que eso de que gobiernen dos, o de eso de que haya dos candidatos al imperio puede ser peligroso, como ocurrió con César y Pompeyo, puede degenerar en una guerra civil. Entonces Antonino Pío tiene miedo de esto y casa a Marco Aurelio con su propia hija, con Faustina. De esa forma está dejando paso a Marco Aurelio para que prescinda de su hermano Lucio Vero y gobierne en solitario. No necesita para nada a Lucio Vero. Lo que pasa es que Marco Aurelio es un hombre de una honradez extrema. Cuando Adriano le llama verissimus, eso podríamos traducirlo al español como honradísimo, un hombre muy honrado, que fue lo que fue Marco Aurelio, tremendamente honrado, y entonces, pues, a pesar de que Marco Aurelio no tiene por qué asociar al trono a nadie, él asocia al trono a su hermano. De hecho, pone como condición al Senado para él tomar el poder y bueno, fue una jugada que le salió muy bien, porque por primera vez desde la época de la República vemos a dos personas en el poder, como los dos antiguos cónsules de la República, que eran dos que digamos compartían el gobierno, 50%. Aquí tenemos como dos personajes, dos emperadores, no son dos cónsules, pero son dos emperadores que tienen exactamente el mismo poder, aunque Marco Aurelio siempre tuviera más autoridad que su hermano. Desgraciadamente su hermano murió a la vuelta de la guerra de Persia, pero eso le facilitó, el hecho de que hubiera dos gobernantes en ese momento, le permitió a Marco Aurelio que pudiera enviar a su hermano a Persia y él dedicarse a sostener la frontera del Danubio. Aquello fue una decisión muy inteligente, como prácticamente todas las que tomó Marco Aurelio. Adriano fue, pues bueno, como una especie de guía, ¿no?, de luz en el camino de Marco Aurelio. Incluso gestionó su ingreso en el Ordo Equester. ¿Qué era lo que fascinaba tanto a Adriano de este jovencísimo, ¿no?, de este niño que era Marco Aurelio? Había que buscar un descendiente de la familia, porque Adriano no tuvo hijos como Trajano, y el más cercano era Marco Aurelio. Así que digamos que había que buscar a alguien, pero claro, también tenía a Lucio Vero. ¿Por qué ese interés especial en Marco Aurelio? Efectivamente, pues se cuenta la anécdota de que en un sacrificio que hicieron a la diosa Venus, que mataron un toro en el altar, que era el sacrificio típico romano, a pesar de que en un momento determinado pues aquello pudo ser desagradable, Marco Aurelio, siendo niño, demostró una gran entereza, algo que realmente llamó la atención de Adriano. Y luego Adriano era un hombre inteligente y a pesar de que, como decimos, era cuñado del abuelo de Marco Aurelio, ya desde pequeño vio a ese niño como alguien muy interesante, muy honrado, y él evidentemente sabía que Roma necesitaba al mando un hombre honrado e inteligente, y Marco Aurelio reunía desde muy pequeño las dos virtudes. De hecho, es un hombre que aúna ética y política, es un político honesto que salva los problemas, que lucha por el bien común y que consigue todos los objetivos. Que realmente la apuesta de Adriano no pudo ser desde luego mejor. Y piensa en cada detalle, asigna para su formación al tutor Marco Cornelio Frontón.
Y te quiero preguntar cuál es la incidencia, el peso real que tiene esta figura en la vida, en la formación, en el aprendizaje de Marco Aurelio. Tiene mucha importancia. Frontón es un intelectual de primera categoría, pero no solamente él, porque realmente su abuelo, y no solo Adriano, y Antonino Pío, su tío y padre adoptivo, sino su propio abuelo Annio, se ocuparon de que Marco Aurelio contara con los mejores profesores. Es un hombre que desde pequeño tiene los intelectuales más brillantes de todo el imperio. Y bueno, él en su libro de meditaciones, lo primero que hace cuando empieza a escribir es agradecer a todos sus maestros y va nombrándolo uno por uno, y a sus familiares, pero además nombra a sus maestros uno por uno, agradecerles todo lo que aprendió de ellos. Es increíble, este hombre no solamente supo coger lo mejor de sus profesores, que eran los mejores y los intelectuales más poderosos, más potentes del imperio, sino que además luego lo primero que hace, el primer recuerdo que tiene es agradecer ese servicio que le hicieron, ¿no? Porque para él la cultura y la filosofía y el conocimiento y la virtud entendida como sabiduría, ¿verdad?, es el mayor legado que alguien puede dar a una persona, el mayor regalo que se le puede otorgar, y lo agradece. Dice exactamente de quién aprendió mejor lo que era la paciencia, de quién aprendió la ecuanimidad, de quién aprendió cómo trabajar duro y conseguir tus objetivos, cómo rendirse, cómo mirar a la muerte con serenidad. Y va diciendo, pues no solamente quienes le enseñaron música, quienes le enseñaron oratoria griega o romana, sino quienes le enseñaron valores, que es lo más importante para un sabio clásico, griego y romano. Ecuanimidad es un concepto que no solo reaparece, aparece de forma constante en ese primer capítulo del Emperador Impasible, sino que además refleja, nos muestra que él se traza con Marco Aurelio una perfecta línea, ¿no? Desde aquel ideario que atribuíamos a Séneca el Viejo, ¿no? Cuando hablábamos de esa manera estoica, ¿no? de ese senequismo real, de encarar a la muerte, a la despedida. Y hay algo muy curioso que me parece tremendamente moderno, y es esa negación de la tercera vida que hace Marco Aurelio, ¿no? Esta idea, esta noción de el olvido es la muerte, ¿no? Y la fama también lo es, ¿no? No importa nada más allá de lo que hagamos mientras estemos sobre la tierra, ¿no? Sí, efectivamente el pensamiento de Marco Aurelio es tremendamente interesante, ¿no? No solamente en su época, en el siglo II, sino yo creo que como guía personal y social para el mundo de hoy. El estoicismo, de hecho, es una filosofía para tiempos de crisis, así que yo creo que sus avances en la historia y pensamiento son tremendos. Efectivamente, la palabra ecuanimidad puede ser un resumen de todo esto, y un resumen de la vida de Marco Aurelio. A mí me resulta muy interesante esta palabra, me gusta mucho, lo de ecuánime, lo de esa serenidad, ese autocontrol, esa tranquilidad, el mirar todas las cosas con esa paciencia y con esa capacidad de poder dar la mejor respuesta, tranquila, serena, pausada. Eso es Marco Aurelio, y esa palabra me gustaba tanto, no solamente porque fue la última palabra que su padre adoptivo, su tío Antonino Pío, según las fuentes le dirigió cuando él estaba, digamos, moribundo. Sus últimas palabras hacia Marco Aurelio fueron: ecuanimidad, Marco, en todo momento ecuanimidad. Entonces esa palabra me gusta tanto, que de hecho es la primera palabra de la novela y es la última. Con esa palabra, como si fuera una especie de círculo, se abre y se cierra la novela. Y efectivamente yo creo que refleja muy bien lo que es el pensamiento estoico, el pensamiento de Marco Aurelio, y además lo que es más difícil, el hecho de que Marco Aurelio llevara su propio pensamiento a su vida particular, ¿no? A la práctica. O sea, muchas veces sabemos que estamos muy acostumbrados a escuchar gente que dice una cosa y hace otra, ¿verdad? Marco Aurelio es la gran excepción. Marco Aurelio lleva a cabo su ideario político, vital, su concepto de sabiduría, su concepto de virtud, de valor, lo lleva a su vida cotidiana, hasta unos extremos, hasta los últimos extremos, ¿no? Y eso realmente es de gran mérito. Dentro de ese predicar con el ejemplo, algo que siempre ha sido controvertido, discutido y bueno, interesante es su actitud ante el cristianismo, ¿no? Alguna vez se ha calificado de paradójica
Esto lo entrecomillamos mucho, ¿no? Sí, este es un tema muy complejo, el tema de las relaciones con el cristianismo, entre otras cosas porque, claro, el cristianismo del siglo II no se parece absolutamente nada al cristianismo de hoy, ¿no? Porque en base en Marco Aurelio, del que el cristianismo actual toma pues ideas como la providencia, por ejemplo, está muy desarrollada en Marco Aurelio, y luego todo el andamiaje, digamos, ideológico y moral, ¿no? Está tomado del estoicismo romano, y claro, esto en el siglo II no es así. El cristianismo en el siglo II es un movimiento que resulta muy incómodo para el poder romano, para el imperio romano, y de hecho Marco Aurelio es crítico hacia el cristianismo. Esto ha despertado efectivamente en los autores una especie de incomprensión ante el fenómeno, ¿no? Se preguntan cómo un personaje de la talla ética de Marco Aurelio puede estar en contra del cristianismo. Bueno, la solución, yo intento darla en mi novela un poco, ¿verdad? Es difícil de explicar, pero efectivamente el cristianismo en la época es algo que no ayuda en absoluto al imperio, porque, entre otras cosas, los cristianos de la época predicaban lo que se llamaba la parusía, que era algo así como el fin de los tiempos, y entonces, claro, decían que todo estaba perdido, que abandonaran las armas, que se abandonaran las fronteras, y digamos que a la hora de luchar contra los grandes problemas con los que se enfrenta Marco Aurelio, los cristianos no le ayudan en nada, todo lo contrario, digamos que eliminan la moral desde dentro. Y entonces él lo critica por esas razones y por otras razones de índole filosófica, porque él no entiende ciertos conceptos del cristianismo que chocan con la filosofía estoica. Pero es muy curioso que, a pesar de que en su época hubo una persecución de cristianos en Lyon, ninguna fuente considera a Marco Aurelio perseguidor del cristianismo. Incluso yo he manejado, porque hay incluso la Enciclopedia Católica, porque quería ver qué enfoque le daban, digamos, desde el cristianismo a Marco Aurelio, y las palabras que se refieren tanto en esos ámbitos como en casi todos son de elogio a la figura moral de Marco Aurelio, con lo cual es algo realmente extraordinario, un personaje que es contrario al cristianismo y a su filosofía. Incluso aparece disculpado, en muchas fuentes se les dice que el episodio de la matanza de Lyon no fue responsabilidad suya, sino de un gobernador, porque realmente Marco Aurelio es un hombre que yo creo que en los aspectos éticos va más allá incluso del universo conceptual del cristianismo en el siglo II. De hecho, el cristianismo adopta muchos de sus supuestos, y además yo creo que para la historia de lo que es el estudio del cristianismo y los problemas de la persecución y tal, se debería estudiar la figura de Marco Aurelio y sobre todo la de Celso, que es un sabio, vamos a decir, es un funcionario, pero es un sabio antes que un funcionario, al servicio de Marco Aurelio, amigo suyo, consejero, que le tiende un puente también al cristianismo, en el sentido de decir, si vosotros apoyáis el imperio podemos hacer algo, pero si estáis en contra con la que está cayendo, no podemos llegar a ningún acuerdo. A partir de ahí habría que estudiar muy bien cómo se desarrolla todo el cristianismo posterior, en el siglo II o III después de Cristo. Muy bien, bueno, pues lo tenemos que dejar aquí, Alberto, aunque se nos ha hecho corto como siempre, así que bueno, te agradecemos mucho tu visita y bueno, esperamos contar contigo porque creo que hay mucho de lo que podemos hablar sobre este personaje, más allá del estudio que has hecho hoy tan completo sobre la biografía, la trayectoria. Son muchas las aristas, ¿no?, de una figura como la de Marco Aurelio. Marco Aurelio sí es un personaje descomunal y desde luego necesitamos como mínimo otro espacio para poder hablar de su pensamiento y de algunos otros detalles que son muy interesantes y que hoy se nos ha quedado en el tintero. Muy bien, pues entonces nos reservamos, ¿verdad?, esa nueva entrega y desde luego invitamos a la lectura del Emperador Impasible. Yo desde luego lo hago a título personal. Alberto, muchísimas gracias por haber venido, así que en un par de semanas volvemos, ¿no?, a hablar de Marco Aurelio, nos lo apuntamos en la agenda. Pues encantado y muchas gracias a ti. Muchísimas gracias.